Buenas tardes, mi nombre es Dexis Ángulo y yo vengo a continuar con el tema de conflicto. Ahora bien, les voy a hablar sobre las fuentes del conflicto. Hay muchas causas o razones por las cuales se puede suscitar o presentar un conflicto dentro de una organización, instituto o empresa. Entre estas vamos a tener las diferencias de las metas. Suele ocurrir entre aquellos empleados que no tienen una buena comunicación, que tienen formas diferentes de alcanzar sus metas o alcanzar los objetivos, así como también suele suceder entre aquellos empleados que tienen roles distintos y al mismo tiempo responsabilidades de forma desigual. Además de esto vamos a tener la competencia por los recursos ilimitados. Esta suele suceder cuando uno de los empleados trata de alcanzar a toda costa los requerimientos o los recursos para satisfacer así sus necesidades o sus intereses. Debemos tener siempre en cuenta que este tipo de personas no les importa si esto repercute de manera negativa en la otra parte del conflicto. Un ejemplo de esto puede ser cuando una enfermera, por ejemplo, del ala este, pide una cantidad de inyectadoras de 20 de 40 y sabe que solo en farmacia, en el servicio de farmacia, solo existe esa cantidad de inyectadoras y no le importa si la enfermera del ala oeste puede o no obtener estas inyectadoras. Cuando hablamos de las barreras de comunicación, nos referimos a una comunicación inadecuada, es decir, toda fuerza opositoria que no permite una adecuada comunicación. Esta puede ser causadas por el ruido o también por malos entendidos a través de los canales de comunicación. Luego vamos a tener la interdependencia de grupo. Esta suele suceder cuando un grupo B, por ejemplo, va a depender su trabajo del producto que genere el grupo A. Es por esto que siempre va a haber una interdependencia y se clasifica de tres formas. La primera es la mancomunada. Esta es cuando solo las unidades hablan o se integran es a través de la organización. Luego vamos a tener la recíproca y la consecutiva, son muy parecidas, pues es cuando el producto que genera el grupo A va a ser el insumo del grupo B. Por lo tanto, si el grupo A falla, entonces el grupo B no podrá generar su trabajo adecuadamente. Otra es la ambigüedad. Esta suele ocasionarse cuando se da una instrucción inadecuada o poco específica sobre el rol que va a cumplir el empleado, generando frustración en él mismo y no saber qué va a pasar. Esto le genera a la vez incertidumbre y se da, por ejemplo, cuando las empresas o organizaciones aumentan la complejidad dentro de la organización o cuando hay cambios tecnológicos. Luego vamos a tener los choques de poder. Estos ocurren generalmente entre empleados que tienen distinto nivel jerárquico. Es decir, puede suceder entre una enfermera asistencial y el jefe de enfermeras. Es decir, el uno va a tener más poder que el otro. Y luego se encuentran las sobrecargas. Esto es cuando no se cumple solamente el rol establecido, sino que se intentan abarcar otras actividades o otros roles también. En el caso de enfermería esto suele ser muy común y esto va a generar un agotamiento en la enfermera o en el empleado que genere esto, generando así también frustración porque no va a poder cumplir a tiempo con cada uno de los cuidados o de sus acciones que debe de llevar a cabo. Es importante saber de que si las logra culminar, no va a ser con la misma calidad como si hiciera solamente aquello que le pertenece en su rol. Además de esto, debemos saber que muchas veces los conflictos no se pueden solucionar de manera inmediata, pero entonces se deben saber canalizar y saber tratar o hablar cuidadosamente dentro de cada grupo o unidad. Además de esto, cada conflicto debe estar orientado para sacar lo positivo de él y no lo negativo, orientándolos hacia la innovación y también el crecimiento. Luego vamos a hablar sobre los tipos de conflictos que se pueden llegar a presentar. Vamos a tener el intrapersonal. Cuando hablamos de este, no nos referimos a que la causa del conflicto sea personal, sino que se da entre aquellos empleados que están defendiendo los derechos y los deberes o los requerimientos de su departamento. No tiene nada que ver con ámbitos personales. Además de esto, un ejemplo que podemos dar en él es que, por ejemplo, el conflicto se puede suscitar entre el jefe de enfermería y el jefe del servicio de farmacia por los mismos recursos. Luego vamos a tener el interpersonal. Allí es donde sí influyen las actitudes o se da entre empleados que tengan un mismo nivel jerárquico o distinto nivel jerárquico, pero que entre ellos se presentó algún tipo de desacuerdo, discusión o disgusto. Esto puede ser porque tienen valores distintos, formas distintas de alcanzar las metas o porque no hay una buena comunicación entre ellos.
Luego vamos a tener el intergrupal. El intergrupal es aquel que ocurre entre dos grupos que pueden estar en el mismo nivel jerárquico de la organización o en distinto nivel jerárquico. Y ellos deben de alcanzar metas distintas, pero un grupo puede valerse del otro para alcanzar su meta. En este caso, se considera que la solución va a ser que un grupo domine sobre el otro, pero realmente la solución es que ambos grupos entiendan la importancia que tiene el rol tanto del grupo A como del grupo B dentro de la organización, integren sus metas y así permitan el crecimiento y la innovación. En cuanto al intragrupo, el tipo intragrupo sucede cuando un grupo se presenta a un nuevo problema, es decir, cuando por fuerza externa se dan nuevas órdenes o se dice que hay que cambiar los valores o la forma de trabajar, o incluso cuando un rol externo afecta el rol del mismo grupo. Luego vamos a tener el intraemisor. Este suele ocurrir cuando un emisor genera una orden que va a ser conflictiva, y esto, lo que él espera de esto es que las personas reaccionen, o el resto de empleados reaccionen también de forma exclusiva, mostrando un comportamiento exclusivo. Y esto se da, por ejemplo, cuando el supervisor de enfermería le dice al jefe de enfermería que debe de aumentar la calidad de los servicios o la calidad de la atención en el cuidado de los pacientes, pero no le permite al jefe de enfermería despedir a aquellos enfermeros que no están cumpliendo adecuadamente su trabajo. Luego vamos a tener el interemisor. Es aquel que recibe información negativa de una o más partes. Esto quiere decir, o lo podemos explicar mejor con un ejemplo. Es, por ejemplo, cuando la dirección establece un incentivo para que los empleados se motiven más a trabajar y para que hagan de mejor manera o de manera más adecuada su trabajo, generando un mejoramiento en el mismo. Pero hay presiones dentro del mismo grupo que no le permiten al empleado avanzar o desempeñarse de adecuada manera. Luego vamos a tener el interrol. Este genera conflicto porque ocurre cuando un empleado no pertenece a un grupo, sino que puede pertenecer a dos o más grupos. Entonces, cuando, por ejemplo, se puede llevar a cabo una reunión simultánea, es decir, 3 reuniones diferentes, la misma persona no puede participar de las 3 reuniones de los grupos a los que pertenece. Y por último, vamos a hablar un poco sobre las fases del conflicto. Entre las fases latentes podemos decir que es aquella que nos alerta, es decir, que a través de los antecedentes nos permite determinar si se puede llegar o no a suscitar un conflicto, y de esta manera el directivo va a establecer una serie de soluciones para que el conflicto no se establezca. Y cuando hablamos de la fase sentido o del conflicto sentido, es aquella en la que los empleados presentan diferentes sentimientos o emociones, pero estas son negativas hacia otros empleados. Puede estar allí la hostilidad, la ira, el estrés, entre otros, y esto va a afectar gravemente el conflicto. A continuación, mi compañero Franco Colmenares continuará con las fases del conflicto. Muchas gracias.